Junto a mis compañeros Cristóbal Tolosa y Sebastián Sandoval, vamos a exponer nuestro trabajo realizado que lo titulamos como GeoBici, que es una red vial de Talcahuano y Hualpén interconectada. Este proyecto se realizó para el ramo de funciones y geometría con la profesora Valentina, y nuestra carrera cursada es técnico en topografía y geomática. En relación a la problemática que estamos planteando, es que en el sector de Talcahuano y Hualpén, cercano a la ubicación de INACAP, la ciclovía es un medio de transporte que cada vez se va utilizando más frecuentemente dentro de los estudiantes. Pero lamentablemente no existe una infraestructura de la ciclovía que estén totalmente conectadas. Quizás no existen unas rutas claras, a veces no existen conexión entre ellas, conexión entre los barrios, y esto hace que sea poco fluida. Esto genera una inseguridad entre los usuarios y evidencia que se necesita un análisis y alguna propuesta para el territorio planteado. Dentro del análisis del proyecto, planteamos 4 preguntas que se van a desarrollar a continuación en la voz de mis compañeros. Además, realizamos un registro de las actividades del proyecto, señalando en qué momento se hizo, la descripción de la actividad y quién la realizó por medio de una bitácora. ¿Dónde se ubican los tramos de ciclovías que actualmente están conectados en Talcahuano? ¿Qué longitud tiene? ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto asociados? ¿Intersecciones, barreras o discontinuidades? ¿Y qué nuevas extensiones de ciclovía están proyectadas según la planificación vigente? Se identificaron varios tramos de ciclovía en Talcahuano que actualmente quedan desconectados. Entre sí afectan la accesibilidad. A continuación, se detalla la ubicación de cada tramo, los principales puntos de conflicto detectados en terreno y las extensiones proyectadas en los instrumentos de planificación vigente, donde vamos a ver nosotros en la cartografía cuáles son los proyectos y cuáles son las ciclovías inconexas. La segunda pregunta es: ¿cómo se debe realizar la captura de datos geográficos en los espacios de conexión ubicados alrededor de INACAP, Talcahuano, para la elaboración de cartografía destinada a proponer rutas de acceso de bicicletas hacia la sede? Para capturar los datos geográficos alrededor del INACAP Talcahuano, se realiza primero un recorrido en terreno para identificar calles, ciclovía existente, acceso y puntos relevantes para el desplazamiento de ciclistas. Esta información se completa con mapas de Google Maps y Google Earth, además de antecedentes municipales con el plan regulador comunal y documentos de SECPLAN. Luego, todos los datos se organizan en el software SIG como QGIS, donde se presenta el territorio y se analizan las rutas más adecuadas para proponer accesos seguros en bicicleta hacia la sede. Ahí están las fuentes donde recuperamos datos. Bueno, como pregunta número 6, ¿qué herramientas tecnológicas es la más adecuada para el procesamiento, análisis y representación de la información topográfica obtenida? La herramienta tecnológica más adecuada para el procesamiento, análisis y representación de la información topográfica es un sistema de información geográfica, siendo QGIS la opción principal de su capacidad y accesibilidad. Este software permite digitalizar elementos observados en terreno y georreferenciar las imágenes satelitales planimétricas
y complementar la información con datos importados desde Google Earth, integrando todo en un mismo entorno de análisis, esperando que estas sean las funciones. QGIS facilita la interpretación de territorio, la generación de cartografía precisa y la evaluación más adecuada para la propuesta de la ciclovía. Bueno, en esto no teníamos como una fuente, pero sí teníamos un profesor que nos señaló que lo más óptimo sería el desarrollo de la cartografía. Y aquí salen, lo pusimos aquí abajito. Y eso. Bueno. Como pregunta número 4, ¿qué tan viable es implementar la red de ciclovías propuesta en el sector seleccionado, pendiente y curvas de nivel en su impacto de conectividad ciclovial hacia la sede INACAP? La viabilidad de la red de las ciclovías se evaluará analizando las pendientes y curvas de nivel mediante las imágenes satelitales, identificando tramos favorables o críticos para el desplazamiento del ciclista. Además, se revisará la normativa vial y vigente para asegurar que el diseño cumpla con los requisitos técnicos. Con esta información, se determinará el impacto real en la conectividad hacia INACAP, verificando si las rutas propuestas que nosotros pusimos mejoran el acceso y se integran adecuadamente a la infraestructura existente. Bueno, y ahí tenemos otras fuentes más que nos sirven para nuestro trabajo. Como producto final tenemos principalmente la cartografía de las ciclovías de Talcahuano y Hualpén. ¿Por qué mencionamos Talcahuano y Hualpén? Porque el tramo que queremos intervenir, que proponemos intervenir, está en el límite de estas dos comunas. Tenemos en color naranjo Hualpén y en un color más tenue celeste sería Talcahuano. Dentro de las principales líneas que mostramos sería la línea naranja, que serían las ciclovías que están diseñadas. En un color damasco están las en ejecución. También están las planificadas, que sería que hay una idea, pero no hay nada concreto aún para poder iniciar este proceso de construcción, que serían las que están en tono celeste. Además, tenemos las que están en un tono blanco, que serían las existentes, y vemos claramente que son las que están en menos cantidad, y es ahí donde se desarrolla el problema. Finalmente tenemos las que están en tonos negros, que serían las propuestas por nosotros, para poder generar conexiones o también agregar en lugares donde probablemente las ciclovías existentes estén muy lejanas. Esto se realizó en el sistema geográfico WGS 84 en el uso 18, en una escala de 1 a 75.000. Otro producto final, tenemos dos perfiles, que sería el perfil longitudinal de la calle en específico que proponemos trabajar. Ya primero mostramos la cartografía general, pero ahora tomamos un tramo el cual nos gustaría desarrollar, analizarlo un poco más. Voy a dejar pasando el video del perfil de esta calle, del perfil longitudinal, mientras explico que dentro de este perfil vemos que las pendientes se mantienen bien bajas. Entonces esto permite que se pueda desarrollar una cartografía. Entonces es posible. ¿Ya? En la parte inferior mostramos un perfil transversal, que sería que corta de forma transversal la calle O'Higgins, que sería la que quisiéramos trabajar. Ya primero pensamos, evaluamos si es que se podía hacer la ciclovía quitando un poco de espacio a los autos, pero vemos que en las tres doble vías que existen en esta calle O'Higgins no contarían con el espacio suficiente. Si nosotros agregamos una ciclovía que por normativa tiene que ser mínimo 1,40 m, más una franja de 50 centímetros de seguridad, las vías vehiculares quedarían menos de 3 metros, y eso no es posible.
Ya también vimos que había un tramo que es el área verde. Hay 2 áreas verdes. La primera área verde se encuentra a un costado de una canal. La ciclovía no se podría realizar ahí porque las ciclovías tienen que estar mínimo a 1,50 m de distancia. Y además, esta ciclovía en particular también funciona como talud, por la pendiente que tiene. La ciclovía, el área verde del centro, en algunos puntos se vuelve muy estrecha, entonces tampoco podría realizarse ahí. Finalmente se encuentra el lugar que está más a la izquierda, que sería el lugar más propicio para poder desarrollar esta ciclovía. Finalmente, aquí en esta última lámina mostramos cuál sería el recorrido de la ciclovía en específico que querríamos trabajar para llegar hacia INACAP. Y mostramos un punto en conflicto que sería cuando se conecta con autopista, que es una calle que tiene bastantes vehículos a gran velocidad, ¿ya? Como esto es un proyecto en el cual estamos soñando, pensamos en proponer algo como lo que vemos en otros países, como la primera imagen que se ve en la parte superior, que sería una ciclovía en Holanda. La segunda y la cuarta son una ciclovía que se encuentran en China, que tienen una gran extensión y son elevadas. Y la tercera imagen corresponde a Carampangue, ¿ya? Estas son vías que son exclusivas para ciclistas y peatones. Entonces, podría ser algo real que podríamos trabajar en ese sector. En cuanto a los usos de la matemática, primero ocupamos la fórmula dependiente. Ahí pusimos algunos ejemplos en cada fórmula que utilizamos. También la fórmula de porcentaje y la longitud de la curva, que sería en el punto donde estábamos hablando que podría ser la ciclovía elevada, que la hablamos en la diapositiva anterior. Como conclusión y reflexión, el desarrollo del proyecto GeoBici permitió identificar la existencia de tramos de ciclovías continuadas en sectores de Talcahuano y Golpén, lo que actualmente limita la seguridad, continuidad y accesibilidad de desplazamiento ciclista hacia la sede de INACAP. A partir del análisis territorial, se evidenció la necesidad de una red de ciclovías integrada que articule la infraestructura existente y mejore la continuidad entre barrios y puntos estratégicos. El uso de herramientas como QGIS resultó fundamental para el procesamiento, análisis y representación de la información topográfica, permitiendo integrar datos del terreno, imágenes satelitales y antecedente normativo de la cartografía clara y precisa. Esto facilitó la evaluación de pendientes, como curvas de nivel y condiciones geométricas. Aspectos claves para determinar la vialidad de las rutas propuestas. Asimismo, el análisis de la normativa vigente de los instrumentos de planificación territorial permitió constatar que la propuesta de red de ciclovías es técnicamente viable y compatible con el desarrollo urbano del sector, siempre que se consideren adecuadamente los puntos de conflicto y las condiciones físicas del terreno. Finalmente, la propuesta entiende una problemática del territorio, la aplicación práctica de los contenidos. Dentro de la malla de nuestra carrera, identificamos algunos ramos en los que podrían confluir este proyecto, que sería cartografía digital, resolución de problemas en álgebra, que sería la primera parte anterior a funciones, el procesamiento de datos y métodos topográficos, donde nos enseñan a tomar estos datos, analizarlos y llevarlos a algo gráfico, como es la cartografía que presentamos. Finalmente dejamos la bibliografía utilizada y agradecemos